Fe salvadora. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. 16 de marzo. 16. Estas son las palabras de Cristo, el Cristo resucitado, y son las últimas que pronunció antes de dejar esta tierra. Nada más importante jamás se habló a los hijos de los hombres. Requieren nuestra más diligente atención. Son de la mayor importancia posible, porque en ellos se establecen los términos de la felicidad o la miseria eternas, la vida y la muerte, y las condiciones de ambas. La fe es la principal gracia salvadora, y la incredulidad el principal pecado condenatorio. La ley que amenaza con la muerte por cada pecado, ya ha dictado sentencia de condenación sobre todos, porque todos pecaron. Esta sentencia es tan perentoria que admite una sola excepción: todos serán ejecutados si no creen. La condición de vida que Cristo da a conocer en Marcos 16:16 es doble: la principal, la fe, y la accesoria, el bautismo. Accesorio, lo llamamos, porque no es absolutamente necesario para la vida, como lo es la fe. Prueba de ello se encuentra en el hecho de la omisión en la segunda mitad del versículo. No es, el que no fuere bautizado, será condenado, sino el que no creyere. La fe es tan indispensable que, aunque uno sea bautizado, y no crea, será condenado. Como hemos dicho anteriormente, el pecador ya está condenado. La espada de la justicia divina está desenvainada incluso ahora, y solo espera asestar el golpe fatal. Nada puede desviarla sino la fe salvadora en Cristo. Lector mío, la permanencia en la incredulidad hace que el infierno sea tan seguro como si ya estuvieras en él. Mientras permaneces en la incredulidad, estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. F2:12. Ahora bien, si creer es tan necesario y la incredulidad tan peligrosa y fatal, nos preocupa profundamente saber qué es creer. Corresponde a cada uno de nosotros hacer la investigación más diligente y completa en cuanto a la naturaleza de la fe salvadora, tanto más cuanto que toda fe nos salva. Sí, toda la fe en Cristo nos salva. Multitudes están engañadas sobre este asunto vital. Miles de los que creen sinceramente que han recibido a Cristo como su Salvador personal y descansan en su obra terminada, están edificando sobre un fundamento de arena. Un gran número, que no tienen duda de que Dios los ha aceptado en el amado, y están eternamente seguros en Cristo, solo serán despertados de sus sueños placenteros, cuando la mano fría de la muerte se apodere de ellos, y entonces, ser demasiado tarde. Indescriptiblemente solemne es esto. Lector, ¿será ese tu destino? Otros, tan seguros como tú de que se salvaron, ahora están en el infierno. 1. Sus falsificaciones. Hay quienes tienen una fe tan semejante a la que salva, que ellos mismos la pueden tomar por la misma, y otros también la pueden considerar suficiente. Sí, incluso otros que tienen el espíritu de discernimiento. Simón Magus es un ejemplo de ello. De él está escrito: entonces el mismo Simón también creyó, y siendo bautizado, continuó con Felipe. HCH 8:13. Tenía tal fe, y así la expresó, que Felipe lo tomó por un cristiano genuino, y lo admitió a los privilegios que les son peculiares. Sin embargo, poco después, el apóstol Pedro le dijo: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Veo que estás en hiel de amargura, y la atadura de la iniquidad. Hechos 8:21-23. Un hombre puede creer toda la verdad contenida en la Escritura, en la medida en que la conoce, y puede estar familiarizado con mucho más que muchos cristianos genuinos. Es posible que haya estudiado la Biblia durante más tiempo, por lo que su fe puede abarcar mucho que ellos aún no han alcanzado. Así como su conocimiento puede ser más extenso, su fe puede ser más completa. En esta clase de fe, puede llegar tan lejos como el apóstol Pablo, cuando dijo: esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritos en la ley y en los profetas. Hechos 24:14. Pero esto no es prueba de que su fe sea salvadora. Un ejemplo de lo contrario se ve en Agripa. Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Hechos 26:2.27. Llame a lo anterior una mera fe histórica si lo desea,
Sin embargo, las Escrituras también enseñan que las personas pueden poseer una fe que es más que el producto de la mera naturaleza, que es del Espíritu Santo y, sin embargo, que no es salva. Esta fe a la que ahora aludimos tiene dos ingredientes, que ni la educación ni el esfuerzo propio pueden producir: la luz espiritual y un poder divino que mueve la mente al asentimiento. Ahora bien, un hombre puede tener iluminación e inclinación del cielo y, sin embargo, no ser regenerado. Tenemos una prueba solemne de esto en Hebreos 6:2.4-6. Allí leemos de una compañía de apóstatas, de los cuales se dice, es imposible renovarlos de nuevo para arrepentimiento. Sin embargo, de esto se nos dice que fueron iluminados y que gustaron del don celestial, lo que significa que no solo lo percibieron, sino que se inclinaron hacia él y lo abrazaron, y ambos, porque eran participantes del don celestial. Espíritu Santo. Las personas pueden tener una fe divina, no solo en su poder original, sino también en su fundamento. La base de su fe puede ser el testimonio divino, sobre el cual descansan con confianza inquebrantable. Pueden dar crédito a lo que creen, no solo porque parece razonable o siempre cierto, sino porque están completamente persuadidos de que es la palabra de aquel que no puede mentir. Creer en las Escrituras, sobre la base de que son la palabra de Dios, es una fe divina. Tal fe tenía la nación de Israel después de su maravilloso éxodo de Egipto y su liberación del Mar Rojo. De ellos, está registrado, el pueblo temió a Jehová, y creyó a Jehová, y a Moisés su siervo, Éxodo 14:31. Sin embargo, de la gran mayoría de ellos, se dice, los cadáveres de quien cayeron en el desierto, y a quien juró que no entrarían en su reposo. Ev 3:17-18. De hecho, es escudriñador y solemne hacer un estudio detallado de las Escrituras sobre este punto, y descubrir cuánto se dice de las personas no salvas en cuanto a tener fe en el Señor. En Jeremías 13:11, encontramos a Dios diciendo, porque como el cinto se pega a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, y adherirse a Dios es lo mismo que confiar en Él. Véase 2 Reyes 18:2.5-6. Sin embargo, de esa misma generación Dios dijo, este pueblo malo, que rehúsa oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón, y anda en pos de dioses ajenos, para servirlos y adorarlos, será como este cinto, que de nada sirve. Jer 13:10. El término permanecer es otra palabra que denota una confianza firme. Y acontecerá en aquel día, que el remanente de Israel, y los que hubieren quedado de la casa de Jacob, no se apoyarán más en aquel que los hirió, sino que se apoyarán en Jehová. Isaías 10:20. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:2.3. Y, sin embargo, encontramos una clase de la que se registra, se llaman a sí mismos de la ciudad santa, y se apoyan en el Dios de Israel. Isaías 48:2.2. Signo de exclamación abierta. ¿Quién dudaría que esta era una fe salvadora? No nos apresuremos a sacar conclusiones precipitadas. De este mismo pueblo, Dios dijo, eres obstinado, y tu cuello tendón de hierro, y tu frente de bronce. Isaías 48:2.4. Nuevamente, el término flaco se usa para denotar no solo confianza, sino también dependencia en el Señor. Del esposo se dice, ¿quién es esta que sube del desierto, apoyada en su amado? CNT 8:2.5. ¿Es posible que una expresión como esta se aplique a los que no son salvos? Sí, lo es, y nada menos que por Dios mismo. Oíd esto, os ruego, cabezas de la casa de Jacob, y príncipes de la casa de Israel, que aborrecéis el derecho, y pervertís toda equidad. Sus cabezas juzgan por salario, y sus sacerdotes enseñan por salario, y sus profetas adivinan por dinero. Pero ellos se apoyarán en el Señor, y dirán, ¿no está el Señor entre nosotros? No nos sobrevendrá ningún mal. Miqueas 3:2.9-11. Así que miles de personas carnales y mundanas se están apoyando en Cristo para que los sostenga, para que no puedan caer al infierno, y están seguros de que ningún mal les puede sobrevenir. Sin embargo,
Su confianza es una presunción horrible. Descansar en una promesa divina con confianza implícita, y eso frente a un gran desánimo y peligro, es ciertamente algo que no esperaríamos encontrar predicado de un pueblo que no fue salvo. La verdad es más extraña que la ficción. Esto mismo está representado en la palabra infalible de Dios. Cuando Sennacherib y su gran ejército sitiaron las ciudades de Judá, Ezequías dijo: «Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes por el rey de Asiria, ni por toda la multitud que está con él, porque hay más con nosotros que con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios». 2 Crónicas 32 2.78. Y se nos dice que el pueblo se apoyó en las palabras de Ezequías. Ezequías había hablado las palabras de Dios, y para el pueblo descansar en ellas era descansar en Dios mismo. Sin embargo, menos de 15 años después, este mismo pueblo hizo peor que las naciones. 2 Crónicas 33 2.9. Por lo tanto, descansar sobre una promesa de Dios no es, en sí mismo, ninguna prueba de regeneración. Confiar en Dios, sobre la base de su pacto, era mucho más que descansar en una promesa divina. Sin embargo, los hombres no regenerados pueden hacer incluso esto. Un caso ilustrativo se encuentra en Abías, rey de Judá. De hecho, es sorprendente leer y sopesar lo que dijo en 2 Crónicas 13, cuando Jeroboam y sus huestes subieron contra él. Primero, le recordó a todo Israel que el Señor Dios había dado el reino a David y a sus hijos para siempre por un pacto de sal. 2 Crónicas 13 2.5. Luego, denunció los pecados de su adversario. 2 Crónicas 13 2.69. Luego, afirmó que el Señor es nuestro Dios y que Él está con él y su pueblo. 2 Crónicas 13 2.10-12. Pero Jeroboam no hizo caso, sino que les obligó a la batalla. Abías y su pueblo los mataron con gran matanza. 2 Crónicas 13, 17, porque confiaron en el Señor, el Dios de sus padres. 2 Crónicas 13, 18. Sin embargo, de este mismo Abías se dice: anduvo en todos los pecados de su padre, etc. El Re 15,3. Los hombres no regenerados pueden confiar en Dios, depender de Cristo, descansar en su promesa y defender su pacto. Los habitantes de Nínive, que eran paganos, creyeron a Dios. Juan 3 2.5. Esto es sorprendente, porque el Dios del cielo era un extraño para ellos, y su profeta un hombre a quien no conocían. ¿Por qué, entonces, deberían confiar en su mensaje? Además, no fue una promesa, sino una amenaza, lo que ellos creyeron. Cuánto más fácil es entonces para un pueblo, que ahora vive bajo el Evangelio, aplicarse a sí mismo una promesa, que los paganos una terrible amenaza. Al aplicar una amenaza, es probable que nos encontremos con más oposición, tanto desde adentro como desde afuera. Desde adentro, porque una amenaza es como una píldora amarga, la amargura de la muerte está en ella. Desde afuera, también, porque Satanás estará listo para levantar oposición. Teme asustar a los hombres, no sea que el sentido de su miseria denunciada en la amenaza los despierte a buscar cómo escapar. Él está más seguro de mientras estén seguros, y trabajará para mantenerlos alejados de la amenaza, para que no los despierte de los sueños de paz y felicidad, mientras duermen en sus mismas fauces. Pero ahora, al aplicar una promesa, un hombre no regenerado ordinariamente no encuentra oposición, no de dentro, porque la promesa es toda dulzura. La promesa del perdón y de la vida es la médula misma, la quinta esencia del Evangelio. No es de extrañar que estén dispuestos a tragárselo con avidez, y Satanás estará tan lejos de oponerse, que más bien animará y ayudará a quien no tiene interés en la promesa, para aplicarla, porque él sabe, será el camino para arreglarlos y asentarlos en su condición natural. Una promesa mal aplicada será un sello sobre el sepulcro, haciéndolos seguros en la tumba del pecado, donde yacen muertos y podridos. Por lo tanto, si los hombres no regenerados pueden aplicar una amenaza, que es en estos aspectos más difícil, como parece que pueden hacerlo en el caso de los ninivitas, ¿por qué entonces no pueden aplicar, apropiadamente, una promesa del Evangelio,
Cuando no les gusta encontramos con tal dificultad y oposición. David Clarkson, 1621-1686, por algún tiempo copastor con John Owen, a quien estamos en deuda por mucho de lo anterior. Otro ejemplo solemnísimo de los que tienen fe, pero no salvan, se ve en los oyentes del suelo pedregoso, de los que Cristo dijo, creyeron por un tiempo, LC 8:13. Acerca de esta clase, el Señor declaró que escuchen la palabra y la reciban con alegría, MT 13:20. ¿Cuántos de estos hemos encontrado y conocido? Almas felices con rostros radiantes, espíritus exuberantes, llenos de celo para que también otros entren en la bienaventuranza. ¿Qué han encontrado? Cuán difícil es distinguirlos de los cristianos genuinos, los oyentes de buena tierra. La diferencia no es aparente, no, está debajo de la superficie. No tienen raíz en sí mismos. Mateo 13:21. Signo de exclamación abierta. Hay que hacer una excavación profunda para descubrir este hecho. Se ha examinado a sí mismo minuciosamente, mi lector, para determinar si la raíz del asunto, Job 19:28, está en usted o no. Pero remitámonos ahora a otro caso que parece aún más increíble. Hay quienes están dispuestos a aceptar a Cristo como su Salvador, pero quienes son más reacios a someterse a Él como su Señor, a estar a sus órdenes, a ser gobernados por sus leyes. Sin embargo, hay algunas personas no regeneradas que reconocen a Cristo como su Señor. Aquí está la prueba bíblica de nuestra afirmación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7:2.22-23. Hay una gran clase, muchos, que profesan sujeción a Cristo como Señor, y que muchos milagros en su nombre. Por lo tanto, un pueblo que incluso puede mostrarles su fe por sus obras y, sin embargo, no es un pueblo salvador. Es imposible decir hasta dónde puede llegar una fe que no salva, y cuánto puede parecerse a la fe que salva. La fe salvadora tiene a Cristo por objeto. Lo mismo tiene una fe que no salva. Juan 2:23-25. La fe salvadora es obrada por el Espíritu Santo. Así también es una fe que no salva. Hebreos 6:2.4. La fe salvadora es producida por la palabra de Dios. Así también es un no salvador. Mateo 13:2.20-21. La fe salvadora hará que el hombre se prepare para la venida del Señor. Así también lo hará un no ahorro, tanto de las vírgenes insensatas como de las prudentes. Está escrito, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mateo 25:2.7. La fe salvadora va acompañada de alegría. Así también es un no salvador. Mateo 13:20. Tal vez algunos lectores estén listos para decir que todo esto es muy inquietante y, si realmente se le presta atención, muy angustioso. Que Dios en su misericordia conceda que este artículo pueda tener precisamente estos efectos en muchos de los que lo leen. Ceros y valoras tu alma. No la desestimes a la ligera. Si existe tal cosa, y la hay, como una fe en Cristo que no salva, entonces, qué fácil es ser engañado acerca de mi fe. No es sin razón que el Espíritu Santo nos ha advertido tan claramente en este mismo punto. Un corazón engañado lo ha desviado. Isaías 44:2.20. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Oba 1:2.3. Mirad que no os engañéis. Lucas 21:8. Porque si un hombre se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Gálatas 6:2.3. En ningún momento Satanás usa su astucia y poder con más tenacidad y éxito que para hacer que la gente creen que tienen una fe salvadora cuando no la tienen. El diablo engaña a más almas con esta sola cosa que con todos sus otros artificios juntos. Tome este presente artículo como una ilustración. ¿Cuántas almas cegadas por Satanás lo leerán y luego dirán, no se aplica a mí, sé que mi fe es salvadora? Así es como el diablo desvía la punta afilada de la palabra de convicción de Dios, y asegura a sus cautivos en su incredulidad. Él obra en ellos un sentido de falsa seguridad,
persuadiéndolos de que están a salvo dentro del arca, y los induce a ignorar las amenazas de la palabra y a apropiarse solo de sus consoladoras promesas. Los disuade de prestar atención a la salutísima exhortación: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13 2.5. Oh, mi lector, preste atención a esa palabra ahora. Al cerrar este primer artículo, nos esforzaremos por señalar algunos de los detalles en los que esta fe que no salva es defectuosa, y en los que se queda corta frente a una fe que salva. Primero, con muchos es porque están dispuestos a que Cristo los salve del infierno, pero no están dispuestos a que Él los salve de sí mismos. Quieren ser librados de la ira venidera, pero desean conservar su voluntad propia y complacerse a sí mismos. Pero Él no será dictado. Debe ser salvo en sus términos, o no ser salvo en absoluto. Cuando Cristo salva, salva del pecado, de su poder y contaminación y, por lo tanto, de su culpa. Y la esencia misma del pecado es la determinación de hacer las cosas a mi manera. Isaías 53 2.6, donde Cristo salva, subyuga este espíritu de voluntad propia e implanta un deseo y una determinación genuinos, poderosos y duraderos de agradarle. Una vez más, muchos nunca se salvan porque desean dividir a Cristo. Quieren aceptarlo como Salvador, pero no están dispuestos a someterse a Él como su Señor. O, si están preparados para reconocerlo como Señor, no es como un Señor absoluto. Pero esto no puede ser. Cristo será Señor de todo, o no será Señor en absoluto. Pero, la gran mayoría de los cristianos profesantes tendrían la soberanía de Cristo limitada en ciertos puntos. No debe atrincherarse demasiado en la libertad que exige alguna lujuria mundana o algún interés carnal. Su paz codician, pero su yugo no es bienvenido. De todos ellos, Cristo todavía dirá: mas aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Lucas 19:27. Nuevamente, hay multitudes que están listas para que Cristo las justifique, pero no para santificarlas. Algún grado de santificación, lo tolerarán, pero para ser santificados por completo, todo su espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23, no les agradará. Para que sus corazones sean santificados, para que el orgullo y la codicia sean subyugados, sería demasiado como sacarse un ojo derecho. Para la constante mortificación de todos sus miembros, no tienen gusto. Que Cristo venga a ellos como un refinador, para quemar sus lujurias, consumir su escoria, para disolver por completo su viejo marco de naturaleza, para derretir sus almas, para hacerlos funcionar en un molde nuevo. No les gusta. Negarse por completo a sí mismos y tomar su cruz todos los días es una tarea de la que retroceden con aborrecimiento. De nuevo, muchos están dispuestos a que Cristo oficie como su sacerdote, pero no que Él legisle como su rey. Pregúnteles, de manera general, si están dispuestos a hacer todo lo que Cristo requiera de ellos, y le responderán afirmativamente, enfáticamente y con confianza. Pero viniendo a los detalles, aplique a cada uno de ellos esos mandamientos y preceptos específicos del Señor que están ignorando, y de inmediato exclamarán: legalismo. O, no podemos ser perfectos en todo. Mencione 9 deberes y tal vez los estén cumpliendo, pero mencione un 10º y los enfadará de inmediato, porque se ha acercado demasiado a su caso. Después de mucha persuasión, se indujo a Naamán a bañarse en el Jordán, pero no estaba dispuesto a abandonar la casa de Rimón. 2 Reyes 5:18. Herodes escuchó a Juan con gusto e hizo muchas cosas. Mr 6:20, pero cuando se refirió a Herodías, lo conmovió profundamente. Muchos están dispuestos a dejar de ir al teatro y jugar a las cartas, quienes se niegan a ir a Cristo fuera del campamento. Otros están dispuestos a salir del campamento, pero se niegan a negar sus deseos carnales y mundanos. Lector, si hay una reserva en tu obediencia, vas camino al infierno. Nuestro próximo artículo abordará la naturaleza de la fe salvadora.